TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar con la historiadora Isabel Monroy, que como ustedes saben es también cronista de la ciudad. Y es que justo el día de hoy, el 3 de noviembre, se conmemora la fundación de San Luis Potosí, de la ciudad de San Luis Potosí, aunque ya platicaremos con nuestra experta invitada, quien nos va a ir explicando cómo surge, porque no había varias categorías. Una cosa eran los pueblos, otra cosa eran ya el reconocimiento como de ciudad o, bueno, ya nos explicará, para qué me adelanto. Entonces, bueno, damos la bienvenida. Doctora Isabel Monroy, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Lidia, muchas gracias por la invitación y muy bien poder compartir el espacio con todos ustedes, con ustedes y con el público televidente. Gracias. Bueno, pues hay que seguir cuidándonos con la sana distancia. Esto es lo que ha motivado que sigamos grabando los programas bajo este formato. Las cosas todavía no van bien, no se confíen, vienen tiempos difíciles con esto de las bajas temperaturas, el invierno y demás, así que yo escuchaba por ahí que el hecho de que estemos entre semáforo amarillo y anaranjado tiene que ver más con no colapsar la economía, más que con permisos para retomar nuestra vida social y pública y masiva. Así que, pues la recomendación sigue siendo en ese sentido. Doctora, platíquenos, este 3 de noviembre se considera la fecha de fundación de la ciudad de San Luis Potosí. ¿Cómo surge como pueblo? ¿Qué le da origen? A ver, mira, es muy interesante. Es la fundación, es el aniversario de la fundación legal, porque en realidad se había establecido desde algunos años antes, lo que se conoció con el nombre de Puesto de San Luis. ¿Cuál es la diferencia entre un puesto y un pueblo? Bueno, definitivamente tiene que ver con el número el número de habitantes y la calidad de estos habitantes. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes del puesto de San Luis? Bueno, pues los primeros habitantes del puesto de San Luis fueron indígenas huachichiles, así que fueron congregados por Fray Diego de la Magdalena, este lego franciscano que se ha convertido en un personaje legendario, mítico, pero que ayudó mucho en la pacificación de la región. Es importante recordar que la región que conocemos como Valle de San Luis era una región habitada por grupos chichimecas. Los grupos chichimecas son de muchísimas denominaciones, por lo menos se pueden identificar más de una docena de ellos, entre pames, huachichiles, macolios, guasancores, samúes, limagues, y podemos nombrar muchos. Y la parcialidad de indígenas que andaba por esta región se denominaba huachichiles. Eran indígenas nómadas acostumbrados a obtener su subsistencia de lo que les daba el entorno. Pero este no es un entorno muy pródigo naturalmente. ¿A qué me refiero con que no es muy pródigo naturalmente? Pues que hay aridez y hay escasez de agua. Y el agua es un insumo vital para el establecimiento de los grupos humanos, sea donde sea. Entonces, en esta zona no la había. Y ciertamente el descubrimiento de las minas de Zacatecas hacia 1548, que significó el avance, vamos a decir, de la penetración española en el territorio hacia el norte de la Ciudad de México, provocó que estos grupos indígenas se sintieran sumamente inseguros. Entonces, comenzaron a hostilizar a la población española de tal manera, o sea, para que no se quedaran aquí. ¿Por qué? Pues porque les quitaban los recursos de su hábitat, que eran muy escasos ya de por sí. Entonces, lo que sucede es que hay toda una campaña que va a durar desde que estalla la famosa, lo que se conoce como Guerra Chichimeca en 1550 y que va a durar hasta finales de la década de 1580, procurando la estabilización de la región.
Esta es una guerra que fue una guerra muy costosa, se ha estudiado mucho esta guerra y los especialistas coinciden en que fue un conflicto larguísimo. Pero ¿por qué fue un conflicto larguísimo? Fue un conflicto muy largo porque en realidad la guerra se convirtió en un negocio para ambos bandos, tanto para los españoles como para los indígenas. Los indígenas porque asaltaban las caravanas de los españoles y obtenían alimento, vestido, caballos que servían para su subsistencia. Y para los españoles era negocio. ¿Por qué? Porque estaba prohibida la esclavitud de los indígenas, salvo el indígena rebelde o el indígena guerrero. Entonces, si se capturaban este tipo de indígenas, se podían vender en otras partes. Y entonces, pues eran un botín de guerra. Y la pacificación costó mucho trabajo. La política virreinal en torno a este conflicto también osciló desde la hostilización por completa hasta finales de la década de los 80, que el virrey Luis de Velasco decide comenzar con una pacificación, vamos a decir, por la vía diplomática. Y entonces es cuando un grupo de capitanes, entre los que está Miguel Caldera, porque no es el único, está también Juan de la Hija y hay otros, Rodrigo del Río de la Loza, en fin, comienzan a pacificar toda esta región que va desde todo lo que se conoce como la Gran Chichimeca, que va desde Nayarit hasta, vamos a decir, San Luis Potosí, San Luis de la Paz, más o menos hasta es un territorio muy amplio. Los grupos son muy diversos, no es un solo grupo, son muchos. Entonces hay que ir pactando las condiciones de paz con cada uno de estos grupos. Y eso fue lo que hicieron todos estos capitanes en estas décadas del siglo XVI. Además, una vez que se logró la pacificación de este primer grupo de guachichiles en el puesto de San Luis, que es donde se establece, entonces se negoció con los tlaxcaltecas que pudiera venir un grupo de 400 familias que se establecieran en distintos puntos de esta gran chichimeca. Estos puntos fueron San Luis, San Miguel Mezquitic, Venado, Saltillo. Son los lugares a donde van estas familias tlaxcaltecas que salen de Tlaxcala a mediados de 1591. Entonces llegan a San Miguel Mezquitic y de ahí los trasladan para el puesto de San Luis, algunos, no las 400 familias, algunos, y otros siguen en su camino hacia el norte. Y este puesto de San Luis se establece alrededor del aproximadamente donde hoy está el edificio central de la universidad, la Plaza de Fundadores, ahí es donde se establece. Y estos propios huachichiles notifican a los franciscanos de la existencia de las minas del Cerro de San Pedro. Los franciscanos avisan al capitán Miguel Caldera y entonces las minas del Cerro de San Pedro se descubren en marzo de 1592. Pero al descubrirse las minas del Cerro de San Pedro en marzo de 1592, la noticia se corrió como pólvora, ¿no? E inmediatamente comenzaron a venir españoles provenientes de distintas partes del virreinato de la Nueva España, muchos de Zacatecas, a ver si podían encontrar fortuna en el nuevo territorio del Cerro de San Pedro. Y este Cerro de San Pedro, Miguel Caldera ahí tomó minas para sí. Él no fue el día del descubrimiento de las primeras minas, fueron sus lugartenientes, o sea, su gente de mayor confianza, entre ellos Pedro Butrago, fueron a descubrir las minas del Cerro de San Pedro y empezó a llegar la población española. Sin embargo, uno de los problemas del Cerro de San Pedro es que allí no hay agua. Entonces no era posible establecer un poblado aunque fuera muy primitivo en ese lugar porque no había agua. Pero sí había en cambio mucha agua en el Valle de San Luis donde estaba el puesto de San Luis. Entonces, pues ante esta situación un poco difícil para la población española,
Miguel Caldera pacta con huachichiles y tlaxcaltecas, que eran los que estaban habitando en el puerto de San Luis, que se movieran más hacia el norte. Y eso es lo que va a dar origen al pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla, que es donde se establecen los tlaxcaltecas, y al pueblo de Santiago del Río, que es donde se establecen los huachichiles. Ambos pueblos quedan bajo la jurisdicción y protección del convento franciscano, que el convento franciscano ya se había también, los inicios, bueno, antes de que existiera un convento, primero se establece un hospicio, después del hospicio se obtiene la licencia y entonces ya se puede establecer un convento, pero los franciscanos ya estaban en esta zona. Entonces ellos quedan bajo la custodia de los franciscanos. Y entonces es cuando se permite que la población española que estaba habitando en el Cerro de San Pedro pueda venir al Valle de San Luis y asentarse aquí. Entonces la población se establece, la fundación legal se hace el 3 de noviembre del año de 1592. Y el alcalde mayor, es decir, la mayor autoridad designada por el virrey para hacerse cargo de la nueva población, fue Juan de Oñate. Y Juan de Oñate es el que hace la traza del pueblo y señala el lugar donde debe de quedar la Plaza Mayor, que es donde está actualmente nuestra Plaza de Armas, señala los solares que deben de tener la iglesia mayor, la parroquia, y las casas reales y los solares de los primeros vecinos. Entonces, de esta manera se dibuja la estampa del pueblo de San Luis Potosí. Vamos a un corte si quieres y regresamos. Sí, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de Facebook. Cualquier retroalimentación, mensaje, duda, sugerencia, ahí lo estaremos leyendo. Hacemos una pausa y continuamos para seguir platicando en este 3 de noviembre, aniversario de la Fundación Legal de San Luis Potosí. Continuamos. La doctora María Isabel Monroy es profesora investigadora en el programa de Historia del Colegio de San Luis. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran migración y configuración territorial, historia interdisciplinaria. Tiene como proyecto en curso Identidad y Territorio, San Luis Potosí, siglos XVIII y XIX. Tiene diversas publicaciones de libros y artículos disponibles en el fondo editorial Colsan. Fue fundadora del Colegio de San Luis y es cronista de la ciudad. Fue directora del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí de 1982 a 1995. Fundadora y secretaria académica del Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí de 1995 a 1997. Actualmente es miembro corresponsal nacional en el Estado de San Luis Potosí de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. De regreso, vamos a continuar hablando de la Fundación de San Luis Potosí. Ya nos explicaban en el primer bloque nuestra invitada, la doctora Isabel Monroy, sobre estos primeros elementos que van dando forma a los asentamientos, cómo se desplazan de algún modo después de un pacto, de un acuerdo, para que los primeros pobladores que ya estaban asentados en lo que hoy es la Plaza de Fundadores, tlaxcaltecas y algunos grupos huachichiles, bueno, pues se van a lo que hoy también es pues el barrio de Santiago y el barrio de Tlaxcala. Decía que quedaron bajo la protección de los franciscanos porque ya tenían un buen tiempo asentados acá. ¿Qué otras órdenes religiosas había y quiénes fueron los primeros vecinos que se vinieron a vivir aquí a San Luis Potosí?
Bien, mira, la historia de las órdenes religiosas que se asentaron aquí en San Luis es muy bonita. Uno de los gravísimos problemas que tenemos para investigar este pasado virreinal en San Luis es que en realidad la documentación que tenemos es muy escasa, el acervo es pequeñito, entonces no hay mucho de dónde se puede investigar, pero aún así, con el poco material que hay, se ha podido avanzar algo. Ya Primo Feliciano Velázquez sacó una gran cantidad de material, Rafael Montejano y Aguiñaga también, y últimamente Rafael Morales Bucardo elaboró, se tardó 20 años, pero elaboró un diccionario de los primeros pobladores de San Luis Potosí, que fue publicado en una coedición entre el Archivo Histórico del Estado y el Colegio de San Luis. Entonces, aquí sale, Rafael recoge a través de el estudio, la lectura de los protocolos de los notarios que hubo durante esos años, quiénes son los primeros vecinos que hay entre el año 1592 y el año de 1662. Y es un libro bastante voluminoso que da cuenta de quiénes son estos vecinos, de dónde vinieron, qué hicieron, sus hijos y todo. Entre ellos, por ejemplo, está la familia de Ortiz de Fuenmayor, que es una familia bien interesante por la forma en que se desarrollaron aquí en San Luis Potosí. Y respecto a las órdenes religiosas, bueno, aunque era una zona completamente franciscana, para 1599 comenzaron a venir unos agustinos y trataron de fundar un hospicio. Inmediatamente los franciscanos presentaron controversia, porque, o sea, no puede llegar una orden y asentarse si no tiene la licencia correspondiente, o sea, la licencia del gobierno virreinal, y los agustinos no tenían la licencia del gobierno virreinal. ¿Qué fue lo que alegaron los agustinos? Porque los franciscanos decían que el pueblo era demasiado pequeño como para dos órdenes religiosas y además una parroquia, porque en la traza que hizo Juan de Oñate del Estampa al Pueblo, se especificó que ahí quedaba un espacio para la parroquia y de hecho la parroquia empezó a construirse en 1593, que es lo que actualmente es catedral. Bueno, ese edificio ha sido modificado y modificado y modificado a lo largo de los años, pero el solar, es decir, el terreno es el mismo. Ahí comenzó la primera parroquia. Entonces los franciscanos decían que era un pueblo muy pequeñito como para que hubiera una parroquia, su convento, o sea, el convento franciscano y además otro convento. Bueno, ¿qué fue lo que alegaron los agustinos? Los agustinos alegaron que ellos eran ministros en lengua mexicana y se había fundado el barrio, se habían establecido ya el pueblo o barrio de San Sebastián. Y aquí se asentaron personas provenientes de otras regiones del país, entre ellas gente que hablaba náhuatl. Entonces, los agustinos alegaron que ellos conocían la lengua y podían atender a esa población indígena asentada en el barrio de San Sebastián. Muy poquito después, bueno, finalmente lograron el permiso y ya para 1603 están los agustinos más asentados y en realidad van a construir su convento y su templo y su convento a lo largo del siglo XVII en lo que hoy conocemos como el Templo de San Agustín. El convento está anexo, pero el convento se conservan solamente algunas partes. Otra parte se perdió con el proceso de la reforma en el siglo XIX. Pero esa es harina de otro costal. Entonces, ¿quién más vino? Bueno, pues vinieron los juaninos. Los juaninos es una orden religiosa que se dedica a la curación, a la sanación de los enfermos. Y pusieron un hospital. ¿Qué tan pequeño sería el pueblo? Que el lugar donde establecieron el hospital es donde actualmente está el Museo Federico Silva. O sea, ahí era el Hospital de San Juan de Dios y estaba el templo y el convento, todo esto junto, pero estaba en las afueras del pueblo. O sea,
Era un lugar muy pequeñito, porque en realidad, si lo vemos hoy en día con las dimensiones que tiene nada más el centro histórico, pues en realidad no está muy separado del Hospital de San Juan de Dios. ¿Y por qué se suponía que tenía que estar en las afueras de la población? Por los contagios, precisamente para evitar los contagios. Y entonces era un hospital donde se atendía población indígena, población española y sobre todo población de muy escasos recursos. Y ellos se establecen en 1611. Hay una donación específica para el establecimiento del Hospital de San Juan de Dios, que era muy necesaria, y mientras tanto las minas del Cerro de San Pedro continuaron explotándose. Sí había operarios mineros españoles, pero había operarios mineros indígenas y hubo operarios mineros también de origen africano. Sí. Es como un mosaico de personas de distintos grupos raciales los que están trabajando en las minas del Cerro de San Pedro, y muchos viven en las proximidades del cerro, ya sea en lo que después fue la Congregación de la Soledad de los Ranchos o en la propia pueblo de San Luis Potosí. Para el año 1624, los jesuitas establecen una casa aquí. Ahí quien ha trabajado mucho sobre esta fundación es el doctor José Armando Hernández Uberville. Esperemos que pronto pueda publicar sus últimos descubrimientos en torno al establecimiento de los jesuitas, pero hay una donación que se da para que los jesuitas puedan establecerse. Y entonces se establecen donde actualmente está el edificio central de la universidad. Ahí hacen su colegio, su convento y el templo de la Compañía de Jesús y la capilla de Loreto, que va a ser uno de los edificios barrocos más emblemáticos de la ciudad de San Luis Potosí. Y los jesuitas se dedican fundamentalmente a la educación de la juventud. Los jesuitas construyen su colegio y es un colegio al que asisten niños de todos los distintos grupos sociales, y son muy buenos predicadores, y además son también muy buenos evangelizadores los jesuitas. Entonces ya tiene San Luis por lo menos los franciscanos iniciales, tiene a los agustinos, tiene a los juaninos, aunque los juaninos están como orden hospitalaria fundamentalmente, y tiene a los jesuitas. Y a mediados del siglo XVII van a llegar también los mercedarios. El nombre completo de la orden es Orden de Nuestra Señora de la Merced Redención de Cautivos. Y ellos lo que hacían era abogar por el rescate de los cristianos que eran capturados por los piratas, sobre todo musulmanes, ¿sí? Que exigían después cantidades muy importantes de rescate para poder liberar a estos cautivos, ¿no? Inclusive hay una leyenda que habla de unos jóvenes de San Luis Potosí que se embarcan, se van al sureste asiático, fueron capturados por estos musulmanes, liberados gracias a la intervención de los mercedarios de San Luis, y la leyenda es que en agradecimiento a esta liberación ellos dan tres candiles para el Templo de la Merced, y estos candiles tienen forma de barco, son hechos con piezas de cristal con forma de barco, y cuando se derrumba el convento de la Merced a mediados del siglo XIX, uno de esos candiles pasó al Templo de San Francisco y otro se fue a lo que hoy es la Basílica de Guadalupe. Dos creo que están ahí en la Basílica de Guadalupe. Entonces, bueno, es una leyenda que
que existe sobre esto. Y después de los mercedarios, los que van a llegar, la última orden que llega es la orden de los carmelitas. Ellos van a llegar en la primera mitad del siglo XVIII y van a construir un templo magnífico y con un convento adyacente, que es el convento ocupa parte del convento es hoy el Museo del Virreinato, pero era un convento enorme que también a la hora de que se viene la guerra de reforma se va a partir por la mitad, al igual que el convento de San Francisco. Entonces, las leyes de reforma modifican fuertemente la traza de la ciudad al romper los espacios conventuales, tanto de San Francisco como del Carmen. Vamos a una pausa y regresamos. Así es, vamos a dar un corte. Es interesante esta historia porque de algún modo, bueno, así ocurría en todas las otras ciudades de repartirse de algún modo las funciones principales de atender a los enfermos, de atender la educación, de atender como por ciertos sectores, o solo fue en San Luis que así se pusieron de acuerdo? No. Es una característica de las ciudades virreinales. Pero vamos a platicar más adelante sobre las características particulares de San Luis. Bueno, vamos ahora sí a la pausa y regresamos. Continuamos con este programa dedicado a la Fundación de San Luis Potosí, que se conmemora justamente un 3 de noviembre. El año de la fundación legal fue justo en 1592. Continuamos. A principios del año 1592, se descubrieron depósitos de oro y plata en lo que ahora se conoce como el Cerro de San Pedro. Con esto se inició el desarrollo de la zona. Los mineros se congregaron a poblar donde ahora se asienta la ciudad de San Luis Potosí. La fundación legal del pueblo de San Luis Potosí se hizo el 3 de noviembre de 1592, de acuerdo con el acta de fundación levantada por comisión que el virrey Luis de Velasco dio a Miguel Caldera y Juan de Oñate, alcalde mayor de las minas del Potosí. Juan de Oñate, como alcalde mayor, hizo la traza del pueblo y el reparto de solares para viviendas, haciendas de beneficio, casas reales y la iglesia mayor. Entre los primeros vecinos de San Luis se encuentran fundamentalmente mercaderes y mineros, además de los funcionarios reales y los miembros del clero secular y los frailes de la Orden de San Francisco. A mediados de 1821, después de la independencia de México, el general José Antonio Echavarri intimidó al intendente y al ayuntamiento a la rendición de la plaza de San Luis al ejército trigarante de Iturbide. Ellos se sometieron a su exigencia, pues no había manera de resistir, y así se proclamó la independencia de San Luis Potosí. Actualmente San Luis Potosí cuenta con una extensión territorial de 63.068 kilómetros, siendo el 15º estado por extensión de la República Mexicana. Cuenta con 58 municipios, los cuales se encuentran distribuidos en 4 regiones: Altiplano, Centro, Media y Huasteca. Estamos de regreso y vamos a continuar platicando sobre la Fundación de San Luis Potosí, justo en el marco de este aniversario. Estamos platicando con la historiadora Isabel Monroy y bueno, pues nos va a platicar un poco sobre estas particularidades que tuvo en su origen la ciudad de San Luis Potosí. Ya nos decía antes de la pausa cómo se fueron asentando los grupos religiosos y cómo cada uno tenía cierta orientación específica. Hay quienes atendían la salud de los pobladores, otros la educación, y era una característica de las ciudades virreinales, pero también tenía, por supuesto, sus propias características la ciudad de San Luis Potosí, sus particularidades, y de eso nos va a platicar en este bloque. Doctora, adelante, platíquenos cuáles fueron estos aspectos que caracterizaron a la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, mira, voy a mencionar dos, así de manera
Bueno, tres, de manera muy importante. Primero, es que es una ciudad minera. Me puedes decir, bueno, Guanajuato y Zacatecas también son ciudades mineras. Sí, pero no todas las ciudades del Virreinato de la Nueva España fueron mineras. Segundo, es una ciudad que por la forma como se dispuso el establecimiento de las casas conventuales, de los conventos de las órdenes religiosas, esto permitió que hubiera una traza procesional. ¿A qué me refiero con la traza procesional? Doctor Alfonso Martínez Rosales se dio cuenta que en la ciudad de San Luis Potosí era posible que las procesiones religiosas pudieran entrar por una puerta en los templos, salir por la otra, y continuar hacia la siguiente plaza para realizar la misma operación en los distintos templos de las órdenes religiosas de la ciudad. Entonces, esto es a lo que se llama una traza procesional, donde hay un conjunto de conventos, templos y plazas que permiten la organización de estas procesiones religiosas que son muy importantes durante la etapa virreinal. ¿Por qué? Porque es un modo de expresión social. Y quienes participan en las procesiones, en realidad participa prácticamente toda la población y están organizados en cofradías, que es algo que actualmente conocemos poco, solamente regresamos a las cofradías o tenemos alguna idea de las cofradías con la famosa procesión del silencio que se sigue organizando a través de las cofradías que existen en la ciudad, pero es un aspecto de la vida social y religiosa que hubo en San Luis Potosí durante la época virreinal que actualmente está en vías de desaparecer. Segundo, aquí en San Luis no hubo conventos de religiosas en la etapa virreinal. ¿Por qué? Porque era un lugar minero. Y un lugar minero es un lugar muy inestable. Y eso no permite que haya lugares donde pueda recluirse un sector femenino de la población, porque no existen las condiciones suficientes para sostener este tipo de establecimientos. Esos son tres, por ejemplo. Claro, posteriormente, ya en el siglo XIX, sí se establecieron numerosas casas de religiosas y en el siglo XX también. Unas de ellas muy distinguidas son las Madres de la Cruz, la Fundación de Concepción Cabrera de Armida. Una de las órdenes que fundó, porque fundó varias. Pero mira, me preguntaba sobre los primeros vecinos. Y entonces yo te había dicho que entre los primeros vecinos hay varios que son de origen vasco. Entonces, por ejemplo, tenemos a Gabriel Ortiz de Fuenmayor, o Gabriel Ortiz de Fuenmayor. De hecho, proviene de los reinos de Castilla, pero su padre, Juan de Urquizo, era descendiente de la casa del Hórreo en el señorío de Vizcaya, el padre originario de la villa de Eibar. Eibar actualmente es Bilbao. Sí. Y fue minero aquí en San Luis Potosí, de los más antiguos pobladores, capitán, fue dueño de estancias, tanto de ganado mayor como de ganado menor, y después de la muerte del capitán Caldera, él fue el que se quedó como justicia mayor de las nuevas poblaciones y capitán protector de los naturales de la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí. Entre sus... ¿Por qué hay todavía algunas semejanzas o rasgos que nos hermanen o podamos observar evidencia todavía en estos momentos con algo del País Vasco? ¿O ya no hay Los vestigios? vínculos con el País Vasco son fuertísimos y arrancan en el siglo XVI y continúan hasta el día de hoy. O sea, es un vínculo muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay una inmigración particularmente
vasca, o sea, que se ha identificado aquí en San Luis, si lo vemos a través del siglo XVI al siglo XXI, hay españoles provenientes, o bueno, hay personas provenientes de las distintas regiones de lo que hoy denominamos España. Entre ellas es muy fuerte la procedencia de los vascos, ¿sí? Los vascos se caracterizan por ser gente muy trabajadora, de un gran empuje y muy persistentes. Y esa es una de las características que van a tener muchos de los mineros que trabajan en el Cerro de San Pedro. Entonces, bueno, Ortiz de Fuenmayor tenía sus estancias aquí, tuvo a su familia aquí y también su familia aquí creció. Luego tenemos, por ejemplo, a los Zavala Fanárraga. Esos también son de origen vizcaíno y también son de los primeros pobladores que hay aquí en San Luis Potosí. Y bueno, luego tenemos a los famosos Arisméndigo Gorrón, que fueron también mineros. Y inclusive Antonio de Arisméndigo Gorrón también fue familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y esa es una historia también muy interesante que poco se conoce. ¿Qué hacían los miembros de la Inquisición? Miembros de la Inquisición, por lo que velaban por las buenas costumbres y porque no hubiera personas de otras religiones, principalmente judaizantes, en las ciudades novohispanas. ¿Sí? Entonces, y se llamaban familiares. Y bueno, las gentes que desempeñaban estas tareas en los lugares donde no había, vamos a decir, que dependían del tribunal establecido en la Ciudad de México, se llamaban familiares. Y Antonio de Arisméndigo Gorrón también fue de estos familiares para estar seguro que todos los vecinos se portaban bien, que no eran escandalosos y que no había judaizantes en la región de San Luis Potosí. Y está también, bueno, ya dije Zavala Fanárraga, que son los que van a apoyar de manera muy importante, muy interesante al establecimiento, van a contribuir al establecimiento de la orden de los jesuitas. Y bueno, también hay otra cosa que es muy cierta, y es que esta sociedad primera de San Luis en los primeros años es difícil de conocer por la falta de documentación a la que yo aludía al principio de este programa, ¿no? Y el otro asunto, ¿qué más querías que tratáramos en este bloque? De las particularidades que le dieron sello a San Luis Potosí, ¿no? ¿Qué otras evidencias hay de que aquí se vivía de una manera especial por ser un pueblo minero, por el agua? ¿Qué otras cosas condicionaron o qué otros factores determinaron? Nos quedan como 2 minutitos que fueron influencia importante de cómo se dio la vida en San Luis en sus primeros años. Bueno, es también de las últimas grandes, llega a ser, el pequeño pueblo que se funda en 1592 llega a ser una ciudad muy importante ya para mediados del siglo XVII. Y por ser una ciudad tan importante se considera que es la última fundación importante hacia el norte del virreinato de la Nueva España. Vamos a decir, es como San Luis se convierte como la ciudad que es frontera con un territorio enorme y muy poco conocido, que va a recibir esta denominación de pues, el Gran Norte, ¿no? Y es el último punto. Ahora, de aquí también se deriva todo esto que hemos denominado como potosinidad, que es un término muy significativo para San Luis, pero es que así como hay una potosinidad, hay una característica particular en cada una de las ciudades de este México. Entonces, la gente es orgullosamente de su lugar. Entonces, ¿en qué consiste esa potosinidad? En las características que distinguen a la gente de San Luis de las personas que habitan y viven en otras ciudades.
son determinado tipo de costumbres, determinado tipo de alimentación, determinadas formas de relacionarse que se comienzan a tejer desde el siglo XVI. ¿Sí? Y eso es lo que le va a dar la característica particular a San Luis de ser como es. Por ejemplo, las personas en San Luis Potosí son mucho más reservadas que las personas que viven en ciudades que están más cerca de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque así son. O sea, así es aquí, es muy, muy reservado. ¿Sí? Y eso estuvo influenciado por esta, a lo mejor por esta guerra chichimeca. ¿Por qué factores Son, influyeron en son que todos, seamos así? no es un factor nada más, es una multiplicidad de factores que se van construyendo a lo largo de los años y así se sostienen. Y entonces pasan muchos años y comienza a ser como muy característico de ese lugar. Por ejemplo, hay determinado tipo de alimentos que solamente se hacen aquí, no se hacen en otro lado. Por ejemplo, las enchiladas potosinas, ¿sí? Que si fueron originarias de Soledad, que si son originarias de San Luis, podemos ahí discutir mucho porque no hay una documentación evidente que lo haga evidente. Sin embargo, es algo que no encuentras fuera de San Luis Potosí. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con la doctora Isabel Monroy, quien nos va a platicar, bueno, pues en este último bloque sobre el título de ciudad, porque ya nos decía, primero fue un puesto, luego fue el pueblo y finalmente la ciudad. Y si nos alcanza el tiempo, que nos platique un poco de por qué se le da este nombre de San Luis Potosí. Ya sabemos que es en honor a San Luis Rey de Francia, pero ¿qué tuvo que ver finalmente este monarca europeo con la fundación o con el nombre que se le da aquí a San Luis Potosí? Una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso ya en el último bloque para seguir platicando con la doctora Isabel Monroy, quien nos está contando justo sobre la Fundación de San Luis Potosí, y vamos a platicar en este último espacio sobre el tránsito que hubo de puesto, pueblo a ciudad, esta categoría, y el vínculo que había con San Luis Rey de Francia, por qué se le da este nombre. Muy bien. Mira, el asunto del nombre es muy interesante porque San Luis Rey de Francia fue un muy devoto cristiano, contemporáneo de San Francisco de Asís, muy devoto también de San Francisco de Asís, y fue un rey justo, fue un rey, vamos a decir, modelo para la cristiandad de ese momento. Inclusive él encabezó 2 cruzadas para liberar los santos lugares que habían caído en manos musulmanas. No logró liberar nada, pero sí hizo en realidad 2 cruzadas. Ahora, el Valle de San Luis se denominaba Valle de San Luis desde antes del establecimiento del puesto de San Luis, porque el marqués virrey de Villamanrique ya decía que hacia 1590 que se estaban haciendo varias poblaciones en el valle que se llama de San Luis, o que le dicen de San Luis. Entonces, se supone que el nombre de San Luis viene por un lado por San Luis Rey de Francia,
Segundo, porque también fue una fundación franciscana y San Luis Rey de Francia es uno, además de que fue terciario franciscano, era un personaje o es un personaje a los que los franciscanos le tienen gran devoción. Y tercero, el virrey que estaba en turno cuando se hace la fundación es Luis de Velasco. Entonces hay como tres motivos muy importantes. Ahora, también San Luis, rey de Francia, fue hijo de Luis VIII y Blanca de Castilla. Entonces, en ese sentido hay un vínculo muy cercano con la Nueva España. Pues Blanca de Castilla fue una reina muy importante. Y ese sería el nombre de San Luis. La parte de Potosí viene por las minas de Potosí en el Virreinato del Perú, actualmente Bolivia. Y vamos viendo a ver por qué le dan el título de ciudad. La verdad es que los conflictos bélicos europeos en los que participó la monarquía hispánica durante la primera mitad del siglo XVII, principalmente la Guerra de los 30 Años que empezó en 1618 y terminó en 1648 con el Tratado de Westfalia, o la Paz de Westfalia, fue un conflicto en el que España tuvo que invertir grandes cantidades y no bien terminada esta guerra. Entonces, hubo un siguiente conflicto con Francia, que terminó hasta 1659 con el famoso Tratado de los Pirineos. Estos dos conflictos obligaron a la corona a buscar recursos en su vasto imperio, de tal manera que pudiera costear los costos de estas guerras. Entonces, mandó instrucciones, cédulas reales, disposiciones a todo el ámbito de la monarquía hispánica para poder solventar estos gastos. Y entonces le dio comisión para recaudar fondos en el obispado de Michoacán al licenciado Antonio de Lara Mogrovejo, que fue alcalde de corte de la Ciudad de México, y entre agosto de 1655 y enero de 1656 recorrió el obispado de Michoacán visitando distintos lugares y haciendo remates de distintos tipos. Por ejemplo, estuvo en San Miguel, en San Felipe, en San Luis de la Paz, en San Luis Potosí, en León, en San Felipe, en Guanajuato, en Salvatierra, en Celaya, en Acámbaro, en Valladolid, en Zapotlán, en Jiquilpan, en Colima, en Pátzcuaro, en Marabatío, en las minas de Tlalpujahua y en San Juan de Zitácuaro. De todos estos lugares remató títulos de ciudad en dos lugares, en San Luis Potosí y en Celaya. Fueron los dos únicos títulos que remató, pero pues le consiguió al rey 100,000 pesos. Entonces, aquí en San Luis Potosí, lo que hizo fue empezar a ver de qué manera podía rematar no solamente el título de ciudad, que lo remató en 3,000 pesos, sino la venta de los cargos más importantes del ayuntamiento. Y estos cargos, que fueron muy importantes, ahora te digo qué voy a decir, te digo cuáles son. Mira, fue, por ejemplo, Juan de Villaseñor Cervantes, le remató el cargo de alférez mayor. El alférez mayor era un puesto muy importante dentro del ayuntamiento y al mismo tiempo fue regidor. Alonso Pérez de Bocanegra fue provincial de la Santa Hermandad. Juan Enríquez Delgado fue depositario general. Juan de los Santos, Pedro de Ábalos, el alférez Juan Gómez de Terán, Francisco Sánchez de la Madrid, Miguel de Santibáñez, Juan Rodríguez de Ortega. Todos fueron cargos que se remataron, y además existía un alguacil mayor, que es un cargo que está relacionado con la impartición de justicia, que era Francisco Bravo, pero ese ya era antiguo. El alcalde en turno era Juan Antonio de Irursun. Él llegó en 1654 como alcalde mayor a San Luis Potosí, y a él le toca la instalación de todo este ayuntamiento. Es más, de hecho, va a haber un pleito tremendo entre el ayuntamiento y el alcalde mayor, por varias razones. La primera es que el alcalde mayor, a la hora que se instala el ayuntamiento, pues ve mermadas sus funciones, ¿no? Y entonces trata de estorbar en lo que puede al ayuntamiento.
Y el ayuntamiento, pues lo que va a hacer tratarse de defender de este alcalde mayor que está pues coartando mucho sus libertades. Inclusive en el título de ciudad se le pide al ayuntamiento que haga sus ordenanzas como las de la ciudad de la Puebla de Los Ángeles. La ciudad de Puebla de Los Ángeles era una ciudad muy importante dentro del virreinato de la Nueva España, es decir, una ciudad de gran categoría, y esa fue la misma categoría que se le dio a la ciudad de San Luis Potosí, o sea, equiparable a la ciudad de Puebla. Y entonces de pueblo pasa directamente a ciudad. Hay otros lugares que de pueblo pasan a villa y de villa pasan a ciudad, pero no, aquí directamente pasó de pueblo a ciudad. Ahora, el nombramiento del alcalde mayor lo daba el virrey. Generalmente venían por 3 años, pero en realidad el tiempo en el que estaban los alcaldes mayores pues fue muy variable. Hubo alcaldes que estuvieron solamente algunos meses, hubo alcaldes que duraron hasta 6 años, hubo alcaldes que duraron 1, otros que duraron 2. Variaba mucho de las propias circunstancias. Pero este alcalde, como pasados 6 meses no trajeron las ordenanzas, o sea, no fueron a Puebla por una copia de las ordenanzas, entonces impidió que siguiera el ayuntamiento ejerciendo sus funciones y tuvo que haber una intervención realmente de la Real Audiencia y del gobierno virreinal para que el alcalde mayor permitiera que funcionara, de hecho, el ayuntamiento. Y el ayuntamiento logró funcionar bien. Sin embargo, lo que llama muchísimo la atención es que las ordenanzas vinieron a componerse muchísimos años después. Las ordenanzas de San Luis se presentaron al virrey en el año de 1805 y se publicaron hasta 1806. Y en el ínterin lo que hizo el ayuntamiento fue, basado en las ordenanzas de la ciudad de Puebla, ejercer todas sus funciones y realizar todas sus funciones. Y hasta el año 1806, que realmente es cuando construye su propio documento, ¿no? Entonces, es muy interesante observar cómo se va desarrollando este ayuntamiento con sus propias funciones y cómo se van dando estos vínculos y estas relaciones de poder entre las autoridades virreinales y el ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí. Por último, ¿hay alguna fecha de registro de oficialmente pasa a la categoría de ciudad? Bueno, en 1655 Antonio de Lara de Mogrovejo le da el título de ciudad, pero es un título provisional. Se confirmó por el virrey en 1656 y es hasta 1658 cuando se recibe la confirmación real. Y la confirmación real no se da hasta que no pagan de enteros los 3,000 pesos que se habían comprometido. Y la verdad es que 3,000 pesos era una cantidad fuertísima de dinero. Es más, trató el ayuntamiento también en ese mismo año de 1655-56, de poner una casa de moneda en San Luis. Entonces, inclusive fueron a ver al virrey, los miembros del ayuntamiento, bueno, nombraron un comisionado, fueron a ver al virrey y le ofrecieron 6,000 pesos si autorizaba la apertura de la casa de moneda en la ciudad de San Luis, pero el virrey no podía autorizar eso porque eso estaba autorizado nada más para la Ciudad de México. Nada más estoy diciendo, mencionando la cantidad para que tengamos un referente sobre lo que pagó la ciudad, la cantidad tan importante que pagó la ciudad por el título de ciudad. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado a este programa y bueno, pues a celebrar, a recordar con esos datos importantes el aniversario 428, si mal no recuerdo, de la Fundación de San Luis. Gracias. Correcto, gracias. Nos vamos, gracias, nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa. Recuerde, todos los martes a través de 9TV y los miércoles se estrena este mismo programa en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Soy Lidia Juache, pásela muy bien, gracias y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios literarios del Colegio de San Luis invita al seminario En la mirada de otros, retratos y autorretratos literarios
de los siglos XVIII, XIX y XX, a cargo del Dr. Antonio Saborit, dentro de la Cátedra Institucional Manuel Calvillo 2020. En su siguiente sesión, el 4 de noviembre a las 11 horas a través de Blue Jeans, se llevará a cabo el seminario Autoetnografía, Cuerpo y Biopolíticas, Estrategias para la Investigación Social, dirigido a estudiantes de posgrado y docentes que realicen trabajos de investigación, el próximo 6 de noviembre a las 10 horas por Blue Jeans. Informes e inscripciones a los siguientes correos: monica.luna@colsan.edu.mx y a estela.martinez@colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis y el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos invitan al Seminario de Investigación Dialógica e Intercultural para el análisis y prevención de las violencias de género en contra de mujeres indígenas y rurales, en su próxima sesión el 7 de noviembre. Para mayor información, favor de contactarte al correo oresta.lopez@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.